Bien, aquí estoy por segundo año consecutivo filmando una comunicación para el curso de etnografías, esperando que funcione como una herramienta pedagógica más para que ustedes puedan acompañarnos y entusiasmarse con el estudio de la antropología, especialmente en estas circunstancias que son un desafío para todos. Para este año propongo la lectura de una etnografía que muchos consideran una obra maestra de interpretación antropológica, Los Nuer de Evans Pritchard, que fue publicada por primera vez en 1940. Es una etnografía que trata sobre un pueblo nilota, un pueblo africano, que en la época en que Evans Pritchard realizó su investigación vivía alrededor de las márgenes del río Nilo en la actual Sudán del Sur. Pero antes de sumergirnos en la lectura sobre los Nuer, me gustaría dejar planteadas dos preguntas que serán los ejes de nuestro intercambio en el próximo encuentro interactivo virtual marcado vía Webex. Y la primera pregunta es, ¿qué hace la antropología? La antropología tiene una preocupación principal, que es la búsqueda de visiones alternativas, de entender, de significar y de vivir en el mundo. Y esa preocupación por comprender puntos de vista que son diferentes de los nuestros, de la sociedad en la que vivimos, evita posturas etnocéntricas. El etnocentrismo es un concepto importante para el antropólogo. Muchos colegas dicen que el etnocentrismo es el pecado mortal del antropólogo. ¿Qué es esto de pensar en nuestra propia sociedad, para muchos la única sociedad conocida, como la mejor o con las formas más obvias o más lógicas de hacer las cosas o de organizarse socialmente, políticamente, etc.? Entonces, buscar visiones alternativas, buscar alteridad, que es una palabra que viene del latín alter y que significa otro, que puede ser traducida como otredad, implica un proceso de no dar por obvio o de no dar por natural las formas conocidas de hacer y de entender. Pero eso solamente lo puedo lograr cuando me dispongo a investigar otras formas de hacer y entender, en un movimiento de ida y de vuelta, que muchas veces experimentamos cuando viajamos, cuando nos trasladamos a un lugar distante o no necesariamente lejos desde un punto de vista geográfico, pero sí muy diferente de mi entorno conocido. Y entonces observo una costumbre que es diferente de la mía y termino reconociendo por contraste mi propia costumbre. Tomo conciencia de mi particular forma de hacer y de entender. Esa búsqueda de alteridad, esa búsqueda de otredad y ese proceso de desnaturalizar, de no dar por obvio, de no dar por natural, de no dar por sobreentendidas las formas conocidas de vivir, es una de las características más originales y más persistentes de la antropología. Según la pregunta, ¿cómo hace esto el antropólogo? ¿Cómo trabaja ese movimiento de ida y de vuelta? Comparando. La antropología es comparativa por definición. Siempre contrastamos las ideas que nosotros tenemos de las cosas con las ideas que los otros tienen. Otros que, insisto, no necesariamente están lejos desde un punto de vista espacial, físico o geográfico. Pueden estar mucho más cerca de lo que suponemos, pero que por contexto social, político, de género, de clase, etc., piensan y viven de una forma distinta, de una forma que nos extraña. Porque muchas veces el inicio de una investigación antropológica comienza con un sentimiento de extrañamiento. Hay algo que llama mi atención, algo que me intriga, algo que me sorprende, algo que me interpela, que nos lleva a estudiar X situación para poder comprenderla. Y el antropólogo
se interesa en comprender esa situación también como una forma de reflexionar sobre lo que es propio y lo que es cercano. Yo observo lo que es diferente para pensar en lo que es cercano. Ese movimiento de ida y vuelta se refiere a esa actitud crítica y reflexiva que se desarrolla a partir de la investigación antropológica comparativa. A mí me gusta mucho un antropólogo brasileño ya veterano, Roberto da Mata, que dice que una de las lecciones más importantes de la antropología es mostrar cómo el conocimiento de los seres humanos sobre sí mismos es muy diverso, moral y socialmente equivalente, pero sobre todo infinito en su profundidad y en su grandeza. Y entonces, de nuevo, volviendo a la pregunta, ¿cómo llega el antropólogo a ese lugar? ¿Cómo instrumenta ese diálogo con el otro? Esa conversación, esa posibilidad de colocar lado a lado experiencias humanas diferentes para ampliar el universo del discurso humano, como lo plantea muy bien el antropólogo norteamericano ya fallecido Clifford Geertz. Eso se hace gracias a las etnografías. Las etnografías son el corazón de nuestra disciplina, su objeto más preciado, dice la maravillosa antropóloga brasileña Marisa Peirano. Y nosotros en este curso les estamos proponiendo que conozcan algunas de sus joyas en un profundo sentido simbólico. Etnografía, que literalmente significa escribir sobre las personas, sobre los pueblos, es una idea, concepto, que ustedes van a ir completando de sentidos a medida que avancen en sus estudios. Las etnografías que nosotros les proponemos en el curso son etnografías clásicas que comprenden investigaciones empíricas. Ustedes saben que lo empírico tiene que ver con acontecimientos, con eventos, con hechos, con palabras, también con olores, con sabores, con todo lo que afecta a nuestros sentidos. Ese es el material con el que trabaja el antropólogo. Y que no son solamente datos, son también fuente de cuestionamiento, fuente de reflexión y sobre todo fuente de teoría antropológica. Las etnografías de Malinowski, de Evans Pritchard, de Gregory Bateson, de Philippe Descola, que ustedes van a conocer en este semestre, son consideradas etnografías clásicas y vigentes, no solamente porque se trata de investigaciones que en su momento, y estoy pensando en los argonautas, pero también en varios de los trabajos de Bateson, fueron rupturistas en su época. También se trata de etnografías que fueron notablemente sensibles y creativas y que presentan formulaciones teórico-etnográficas que representan contribuciones importantes para pensar asuntos claves en la antropología. Por ejemplo, en el caso de Evans Pritchard, para pensar en instituciones políticas, para pensar en el concepto de etnicidad, para pensar en el concepto de estructura social o la relación entre organizaciones políticas y medio ambiente o ecología, etc. Y ya seguimos con Evans Pritchard a modo de rápida presentación. Evans Pritchard fue un destacado antropólogo británico, alumno de Malinowski, que realizó varias etnografías exhaustivas en diversos pueblos africanos. En esta imagen les estoy mostrando su publicación sobre los Asande, que es del año 1937, es anterior a los Nuer, es una etnografía que también formó parte de este curso en años anteriores, y también vemos una fotografía del propio Evans Pritchard junto a los Asande. Esta fotografía merece destacar un hecho crucial, sobre el que volveremos y sobre el que ustedes volverán a lo largo de la carrera y de la historia de la antropología, porque muchas de las etnografías clásicas, Evans Pritchard incluido, fueron realizadas bajo el régimen colonialista, en pueblos que estaban sometidos, violentamente sometidos, en el caso de los Nuer y también en el caso de los Asande, al dominio inglés, y estamos hablando de la época de la conquista europea. Muchos
antropólogos de hace 100 años atrás establecían esos diálogos, esas conversaciones de las que hablamos antes, en contextos políticos y sociales muy diferentes de los actuales. Y eso lo tenemos que tener presente porque tiene que ver con la transformación de la antropología. Los contextos políticos y los procesos históricos de las sociedades en las que trabaja el antropólogo repercuten, retroalimentan la transformación disciplinar. La antropología no es hoy lo que fue ayer y ciertamente no es hoy lo que será mañana, en un futuro próximo, porque es una disciplina que se renueva con cada generación de antropólogos, se renueva con cada generación de investigaciones etnográficas que responden a su vez a contextos políticos, históricos, específicos y cambiantes. El contexto colonial en el que Evans Pritchard y tantos otros realizan sus trabajos, sus investigaciones etnográficas, que formaba parte de lo que ha sido definido como una situación colonial por el antropólogo francés Georges Vallandier, que fue un proceso muy extenso y profundo que se inicia desde antes de 1492 con la expansión del occidente y con el interés de los europeos, de los conquistadores europeos, por estudiar o conocer a los pueblos de los continentes que dominaban. África, entre otros. Y la antropología británica de Evans Pritchard formaba parte de esa situación colonial. Incluso le gustaba presentarse como una ciencia que podía ayudar a los intereses de la administración colonial. Por eso muchas veces se dice que la antropología es una hija del colonialismo. Por otra parte, también tenemos que decir que en general los antropólogos siempre fueron muy críticos de las consecuencias que tenía en los pueblos sometidos la dominación europea. Y por otra parte, ¿por qué África? Porque muchos de los antropólogos ingleses en formación resolvían realizar sus investigaciones de campo en África. Eso también tuvo que ver con determinadas ideas acerca de la sociedad, con determinadas divisiones político-ideológicas, porque cuando las ciencias sociales se comenzaron a formar como tales en el siglo XIX y principios del siglo XX, el trabajo académico se dividió en sociología y antropología. Una dedicada a estudiar sociedades consideradas civilizadas y complejas y otra dedicada a estudiar sociedades primitivas y ágrafas, sin escritura. Por supuesto que esto lo estoy hiper simplificando. Pero esta división así pensada dio también impulso a que muchos antropólogos, Evans Pritchard incluida, realizara viajes extraordinarios más allá del mundo conocido, es decir, más allá de Londres, porque lo exótico y la distancia física, a partir de esta concepción ideológica, se consideraban una especie de requisito indispensable para la investigación en antropología. Esa situación cambió. No es más así. Y no es más así en parte por esto que decíamos antes, de la retroalimentación del propio quehacer disciplinar. Además, especialmente después de la década del 70, la antropología se volvió muy sensible al hecho de la situación colonial y la convirtió en sí misma en objeto de estudio. Entonces ahí el foco cambió a las relaciones de poder, a las relaciones de desigualdad, a los conflictos, a las resistencias. Los abordajes se transformaron. Volviendo a Evans Pritchard. Evans Pritchard no fue el primero en estudiar a los Nuer, no fue el último. Los Nuer es uno de los pueblos más estudiados por la antropología, es uno de los pueblos sobre los que más se ha publicado, pero nosotros seguiremos leyendo a Evans Pritchard porque presenta a los Nuer de una forma magistral y porque sobre todo nos enseña el oficio y el ejercicio de la práctica antropológica.
como espero que ustedes puedan reconocerlo una vez que lo hayan leído. Bien, vamos a los textos que les propongo leer. La recomendación es siempre que ustedes lean la etnografía completa. No es una tarea sencilla, esta es una etnografía que va adquiriendo complejidad a medida que se avanza en los capítulos, pero bueno, ese es el esfuerzo del aprendizaje antropológico. De todas maneras, para este curso, yo les propongo una lectura obligatoria de 3 capítulos, que son la introducción, el capítulo primero, el interés por el ganado, y el capítulo tercero, tiempo y espacio. A su vez, para cada una de nuestras clases, vía Webex, ustedes van a tener que responder una serie de preguntas. Por ejemplo, para la siguiente clase, donde vamos a discutir la introducción, yo les propongo las preguntas que se ven en la imagen. Todas estas preguntas y las que se vienen en torno a la etnografía de los NUER, las vamos a enmarcar en las 2 preguntas que les realicé antes. ¿Qué estudia la antropología y cómo trabajan los antropólogos? Buena lectura, buen trabajo y espero que lo disfruten.